Segunda de Timoteo, y váyanse por favor al capítulo 3. Voy a leer el 14 al 17. Y vamos a analizar algunas cosas allí. Dice, Pablo le escribe a Timoteo, y el pronombre ahí se refiere a él. Dice, pero persiste tú, entre paréntesis vamos a poner Timoteo. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y además dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El propósito, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Padre, gracias por tu palabra. Te rogamos ahora que la bendigas a nuestro bien y que podamos sondear lo que has dejado permeado en las Escrituras para nuestra salud espiritual. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título es La autoridad de la palabra. Y yo quiero que empecemos pensando un poco, no me tienen que responder esto, ¿no? Pero pensar un poquito en esta pregunta: ¿qué cosas sostienen nuestra fe? ¿Cuáles son las cosas que están sosteniendo tu fe? La semana pasada, si ustedes hacen un poco de memoria, nos fuimos a Isaías y hablamos de quién es Dios realmente. Y pienso que, ¿se acuerdan que habíamos hablado que Dios es un Dios de consolación? Dios es un Dios de perdón, y dijimos que Dios apacienta a aquellos que se arrepienten del pecado. Eso es importante que lo entendamos en la actualidad, porque mucha gente sí cree en Dios, pero deberíamos poner en un, no en, sino en un Dios que está idealizado. Es una especie de imagen que proyectamos. Yo escuché en varias ocasiones a personas decir, cuando les pregunto, ¿qué me puede decir de Dios? Bueno, yo creo que Dios, y comienza su definición. Pero una cosa es lo que creemos de Dios y otra cosa es quién es y qué es Dios. Y el otro día estuvimos observando entonces qué y quién es Dios. Que Él tiene la autoridad como Dios. Y, por supuesto, lo que sostiene nuestra fe es una comprensión correcta de un Dios que se reveló a nosotros tal cual es. No que nosotros tratemos de definir mediante silogismos, mediante una serie de argumentos bien organizados, y que en definitiva nos dejan con un yo creo que Dios es o debería ser esto o aquello. No, es Dios quien se reveló al hombre de una manera que el hombre por sí solo nunca podría llegar a desvelar o a llegar a conocer. Por eso es que Dios nos habló a través de su palabra, a través de su Hijo, hizo incursión en esta esfera, en esta existencia, justamente para que podamos conocerlo. De lo contrario hubiese estado velado hasta el día de hoy. Hoy vamos a mirar que lo que sostiene nuestra fe no es solamente el conocimiento de qué y quién es Dios, sino que depende también de la autoridad de la palabra de Dios. En otras palabras, lo que Dios es y luego lo que Dios dice. Ahí es donde descansa y se fortalece nuestra fe. Lo que Dios es y lo que Dios dice a través de su palabra. Es interesante que cuando miramos documento histórico, ¿no? Hay dos cartas que se preservaron, que escribió Pablo a Timoteo. No sabemos si escribió alguna otra, pero Dios preservó dos. Y no digo que sí ni que no, porque no sabemos. Pero sí sabemos que a lo menos escribió dos cartas. Y en esta, Pablo le va a contar a Timoteo, y Dios por inspiración nos cuenta a nosotros ahora por medio de la Escritura, las experiencias que tuvo que encarar el apóstol Pablo por alinearse con el Señor.
Una de las cosas que notamos, si se van rapidito al capítulo 1, creo que la cosa esta no está andando hoy, pero bueno, si me siguen con sus Biblias, porque me gustaría que hagamos toda la tesis con escritura en mano. No es lo que yo digo, sino qué es lo que nos está diciendo el Señor. Y en el capítulo 1 hay algunos detalles que son interesantes. Lo primero que notamos es, lo que le dice Pablo a Timoteo es que hay gente que abandonó a Pablo. Abandonaron al apóstol. En el capítulo 1, verso 15, fíjense, dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes, ¿no? Ahí aparecen por lo menos dos. Llama la atención porque dice todo, hay una generalidad, ¿no? No está diciendo que todo el continente asiático lo abandonó. Cuando se habla de Asia se refiere específicamente a lo que se conocía como el Asia Menor, el circuito, digamos, que bordeaba más o menos el Mediterráneo. Hoy es Turquía eso, ya se los he dicho algunas veces. Más o menos donde están las iglesias del libro de Apocalipsis, más o menos en esa región, esa franja, si después quieren chequear en algún mapa. Entonces, mucha gente dice todos, como a veces nosotros decimos, todo el mundo está en el estadio de fútbol. No, todo el mundo no está. O todo el mundo paró, no trabaja nadie porque está todo el mundo mirando el partido de Argentina. Entonces, cosas por el estilo. Eso es una... Entonces, ¿qué pasa? No es que todo el mundo en Asia abandonó a Pablo. Menciona dos individuos allí, no podemos sacar mucho del perfil que nos da, no hay información, pero hay un tal Figelo y Hermógenes que parece que capitaneaban una especie de insurgencia que movió a un grupo de personas a abandonar al apóstol Pablo. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Por qué decidieron darle la espalda al apóstol Pablo? Y la verdad es que el documento interno no nos da mucha información. Y corremos el riesgo de caer en especulaciones que ya no se aleja a lo que Pablo quiere decirle o comunicarle a Timoteo, y en última instancia nada que nos beneficie a nosotros. Probablemente Timoteo estaba al tanto porque estaba pastoreando la iglesia de Éfeso donde se levantaban estas cosas, y no sé, pero creo que no es demasiado exagerado pensar que Timoteo sabía muy bien lo que se cocinaba ahí adentro, especialmente con estas personas que estaban torpedeando la obra que había comenzado el apóstol San Pablo. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué ellos abandonaron a Pablo? Probablemente, y digo probablemente, esto es subjetivo, es porque Pablo ya había ido preso por el Evangelio. En el capítulo 1, en el versículo 8, dicen, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Qué pasa? Pablo, por predicar a Cristo, lo agarraron y lo metieron adentro. Algunas personas observaban esta situación y se preguntaban qué es lo que está pasando. Tal vez desinformados la razón del por qué fue preso, aunque la gente mayormente sabía. Había personas que, no sé, tenían alguna especie de envidia del progreso de Pablo y quizás querían entonces moverlo y ubicarse ellos. En el capítulo 4, Pablo nos está diciendo, ya es la segunda vez que lo meten preso, y le dice a Timoteo que ya está listo para el sacrificio. Se había determinado que Pablo iba a pagar con su vida el atrevimiento de predicar a Cristo. Así que Pablo está al tanto de esta situación y se la comunica a Timoteo. Otra vez, esto es una opinión personal, no lo tomen como escritural, pero quizá lo que estaba sucediendo es que decían, bueno, esta es la segunda vez que meten a este señor preso por predicar a Cristo. Nosotros estamos en la iglesia, predicamos y nadie nos tocó. Así que este Pablo es tóxico, 2 veces preso. Buena mandarina no parece ser. La cuestión, sea lo que fuere, repito, quiero dejar eso claro, es una mera especulación basado en la poca información que da Pablo acerca de su situación. Son probabilidades. Lo cierto es que la gente comenzó a abandonar al apóstol San Pablo. Así que rompieron su relación con Pablo y en segundo lo abandonaron y luego rompieron con las enseñanzas del apóstol Pablo. En el capítulo 2, si se van ustedes al verso 17 y 18, dice:
y su palabra carcomerá, hablando de estos militantes, como gangrena. ¿Entienden lo que es eso, no? Es una situación que produce la necrosis de los tejidos, en fin, se va pudriendo, digamos, el miembro, ¿no? Dice de los cuales, y ahora menciona a Himeneo y Fileto, así que no eran esos dos, sino que hay otro más, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan no solo la fe de ellos, sino la fe de algunos. Algunos que Pablo llama a todos, allá en el Asia Menor y habían ido para cualquier lado. Por lo tanto, debido a esta situación que se estaba dando ya en la iglesia que veía Timoteo, le dice el apóstol Pablo en el capítulo, ellos dicen que van a permanecer en el error, capítulo 3, verso 13, yo tengo que correr, entonces dice, cuidado con esta situación. Así que básicamente lo que podemos sacar es que a través de la carta observamos un detalle interesante. En el capítulo 1, algunos abandonaron al siervo. En el capítulo 2, algunos abandonaron la doctrina. Y en el capítulo 3, y como consecuencia, abandonaron la verdad. Abandono del siervo, de la doctrina, de la verdad. Por eso es que le dice en el capítulo 3, verso 14, pero tú, Timoteo, contrariamente a estas personas, persiste. Ellos se apartaron, pero tú vas a tener continuidad, vas a persistir, te vas a quedar anclado en lo que has aprendido y lo que te va ayudando a crecer. Esa palabra griega, mene, traducida, ¿no? y conjugada, es un verbo conjugado. Es muy interesante, acá quizás entro un poco en el tecnicismo, ¿no? lingüístico, pero es importante a veces, y yo por eso es que menciono estas palabras del original, porque me ayudan a tener una especie de ampliación en la forma en que vemos lo que están diciendo los escritores. Porque en la traducción a veces se nos pierden. El idioma es versátil, no en todos los idiomas se habla igual, no tenemos las mismas expresiones, y entonces es bueno a veces visitar estas palabras. El verbo traducido acá, persistir, significa, es un imperativo en voz activa. ¿Y qué quiere decir eso en idioma vernáculo? Que continúes constantemente. ¿Entienden el énfasis? Parece un sobreénfasis, pero esa es la idea. El imperativo es no aflojes. Está hablando no de una acción puntual, sino de continuidad. Está diciendo continúa permaneciendo, no abandones el lugar donde estás afirmado, donde estás parado. Porque eso es justamente lo que estaba sucediendo con algunas personas dentro de la iglesia. La idea acá no es de comenzar algo nuevo, sino de mantenerse estables, firmes en aquello que Dios le había dado a través de su santa palabra. Este asunto no es algo extraño para el tiempo que nos toca vivir a nosotros, porque todos nosotros, todo el mundo permanece en algo. Permanecemos en nuestras tradiciones, permanecemos, en nuestras creencias, permanecemos firmes en la cultura y en la sociedad donde estamos insertados, permanecemos obedeciendo a los caudillos de la fe hoy día, y llamo caudillos deliberadamente porque son personas que se han adueñado de la iglesia y en lugar de seguir a Cristo, se hacen seguir ellos mismos. Y muchos, como estos que menciona el apóstol Pablo, arrastran a la gente al error doctrinal y los apartan de la verdad. Muchos de la sociedad contemporánea, incluso dentro de la iglesia, permanecemos en la opinión de hombres mortales que muchas veces están equivocados. Permanecemos en el error. Permanecemos en falsas doctrinas. Y digo falsas doctrinas porque son doctrinas, pero son erradas. Doctrinas que nos llevan en la dirección incorrecta en lugar de llevarnos en la presencia del Señor. La pregunta no es entonces si permanecemos. La pregunta es ¿en dónde permanecemos? ¿A qué permanecemos? Y eso es lo que está tratando de abordar el apóstol Pablo con Timoteo cuando le dice tú permanece. Y por inspiración la Escritura nos está hablando ahora a nosotros, a ti y a mí.
y nos hace un llamado a permanecer. Y no solamente, repito, no es algo puntual, ahora, no, que es una constante, porque vivimos en un tiempo que es de mucha dificultad y nos quiere bandear fuera de los rieles de la fe, y de esa manera que podamos caer en el error y de esa manera sucumbir como cristianos. Otro detalle interesante en el capítulo 3, versículo 14, es que dice, pero tú. Atenti con eso, porque el apóstol Pablo ahora, cuando dice pero, está rompiendo con la problemática que está tratando de describir. En otras palabras, a ver, le está diciendo, es un giro, ¿no es cierto?, al argumento que viene desarrollando a través del capítulo 3, y lo que plantea es un contraste entre la actitud que manifestaban estos que militaban dentro de la iglesia y la actitud que debe manifestar este consiervo de Pablo, este hombre de Dios, Timoteo, que estaba velando por la congregación. Acuérdense que le dijo en la primera carta, te dejé en Éfeso para que corrijas y evites que ciertas personas enseñen el error o enseñen otra cosa. Así que Pablo describe en los versos anteriores del capítulo 3 como ciertos individuos que describe como amadores de sí mismos iban a influenciar la iglesia de Cristo y de esa manera arrastrarlos. Y entonces Pablo le dice, pero tú, ese pero tú le está diciendo, frena ahí, no sigas a esta gente, cuidado con estos individuos. Noten ustedes que le dice en el capítulo 3, verso 5 al final, después de hacer una descripción de estas personas, noten que la última frase es, a estos evita. A estas personas, estos hombres amadores de sí mismos, evita a esa gente. Para contemporizar, ¿no? Lamentablemente hoy, en el tiempo en que estamos viviendo los creyentes, en lugar de evitar este tipo de personas, lo que estamos observando es que nos asociamos a ellas. Hablamos de integración, hablamos de amor al prójimo que estuvimos enseñando en la escuela dominical, lo cual es correcto y es bíblico. Pero entonces, con la bandera de la tolerancia y la inclusión, en lugar de agarrar a estas personas y decir, momento, a ver, tenemos que hacer correcciones acá. No, los incluimos con todos sus errores, les damos los púlpitos, las clases de escuela dominical, nuestros niños, y lo que vamos observando es que vamos sembrando células cancerosas dentro del cuerpo de Cristo, que poco a poco se van expandiendo y haciendo un desastre como estaba sucediendo a la iglesia de Éfeso. Y es por eso que hoy estamos yendo mal como iglesia. Porque le estamos dando los púlpitos y la dirección al cuerpo de Cristo, a personas del cuerpo de Cristo, debo decir, a personas amadores de sí mismo, en lugar de amar a Cristo, en lugar de amar la iglesia, en lugar de amar a los creyentes. Noten que en el capítulo 3, versículo 1, Pablo dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ahora, ¿qué está pasando acá? Porque Pablo estaba viviendo en una etapa en la historia que, si bien es cierto que los conflictos mayores ya habían tocado su fin hasta cierto punto, porque se iban gestando otras situaciones más internas en el imperio, pero en fin, la lucha con los bárbaros y el espíritu expansionista que tenía Roma había tocado su fin especialmente en los días de Augusto. Se habla por allí de la Pax Romana. Una paz relativa, vuelvo a insistir, porque se estaban gestando cierto fermento por parte de los esclavos y especialmente los bárbaros que vivían en lo que hoy es el norte de Europa, las regiones de los Países Bajos, Alemania. Empezaban a hartarse de Roma y ya estaban empezando a mostrar un desaliento. Inclusive los mismos judíos van a empezar con una revuelta que terminó en el 70 en una tremenda tragedia. De allí para adelante Roma comienza entonces a tener desequilibrio, tanto geopolítico como también social. Y bueno, la pregunta es, pero si entonces no estaban tan bien que digamos, peligros hubo siempre. El apóstol Pablo está preso por predicar a Cristo
está a punto de ser sacrificado, lógicamente que entonces los cristianos están expuestos, corren peligro. Entonces la pregunta es, pero entonces ¿de qué habla Pablo? Si siempre fueron tiempos peligrosos. Nosotros hoy estamos viviendo tiempos peligrosos. Lo vivimos porque existe ese péndulo de la guerra que se mueve de un lado para el otro y que va descendiendo sobre nosotros. Es una espada de Damocles que está lista a cercenar, ¿no es cierto?, a las personas. Tenemos la crisis, socioeconómica en nuestras urbes sociales. Una política incierta, la gente se cansó de los políticos, de falsas promesas, castillos en el aire. Estamos cansados de la delincuencia urbana. No podemos salir a la calle en muchos lugares porque ahí están escondidos los terroristas de la oscuridad que salen a asaltarnos. No podemos hablar libremente en una esquina de Cristo porque por ahí nos llevan preso. Legislaciones que están pasando para de alguna forma ponerle freno a la predicación evangélica. En fin, estamos viviendo tiempos peligrosos. ¿A qué se refería el apóstol Pablo? Por lo pronto, cuando dice tiempos peligrosos en forma, digamos, futura, nosotros a veces pensamos que está mirando algo que va a suceder al final, pero no, cuidado. Cuando dice allí, en los postreros días, se está refiriendo a los tiempos que están viviendo Pablo, Timoteo y todos nosotros. Nosotros ya estamos viviendo los últimos tiempos. El reloj comenzó cuando Cristo murió, resucitó y ascendió al Padre. Ese es el minuto 0, o el minuto 1, si se quiere, de los últimos tiempos. Es un tiempo que desde la cronología humana es largo, pasaron 2000 años, pero son los últimos tiempos, la última etapa. Y hoy se están llamando a la gente a través del Evangelio, pero los minutos están corriendo. Y a eso se refiere el apóstol Pablo cuando dice que estamos en los últimos tiempos. Y en esos últimos tiempos, dice, van a venir tiempos peligrosos. Y no dice que son el peligro de la guerra, el peligro del hambre, el peligro de la desigualdad social. No, lo que está diciendo que el peligro radica en habrá hombres amadores de sí mismos. Uno podría decir, pero Pablo, escúchame una cosa, a ver, ¿lo otro no es peligroso? Sí, es peligroso, pero no es tan peligroso como esto. Porque es este tipo de militancia lo que corrompe la iglesia y que corrompe el propósito del mensaje redentivo. Porque si tenemos una iglesia que distorsionó la verdad del Evangelio, entonces el llamado y la oferta que le ofrece al mundo no salva. Y luego, si eso sigue creciendo desde la iglesia para afuera, eventualmente la misma sociedad que ya está corrompida, llena de hombres amadores de sí mismos, se va a multiplicar este asunto. Y lo que vamos a tener es una crisis. Así que no es un asunto aislado, es un problema gravísimo. Y va a comenzar en la iglesia. Y hoy la iglesia está llena de personas así. Gente amadores de sí mismo más que de Dios. Y es por eso que vemos que hoy los llamados apóstoles, pastores y profetas se enriquecen sobre los lomos de las ovejas de Cristo. Y eso lo que hace es dar un mal testimonio de la fe que debería sostenernos a la sociedad que nos está observando. Y hace el trabajo de Cristo desde la perspectiva nuestra, un trabajo inútil, aunque no es inútil desde la perspectiva de Dios. Falsos maestros, si ustedes después leen bien en casa, engañadores, que dice que van de mal en peor. Y entonces Pablo otra vez dice en el capítulo 3, verso 14, pero tú, Timoteo, y déjame extender esto y decir, pero tú, hermano, y yo también, dice este hombre. Es decir, no caigas en lo mismo, tú permanece en lo que has aprendido. Mucha gente hoy permanece en las enseñanzas de un Homógenes, un Fileto, un Himeneo, y todos estos falsos maestros permanecen en ellos, permanecen en la mentira, se aferran a estas personas. Pero entonces dice, cuidado, Timoteo, evita a esa gente. Ahora, otro detalle importante, dice, permanece tú, pero ojo en lo que permaneces. Porque Pablo le está siendo específico a Timoteo, le dice, quiero que permanezcas en las Escrituras, esto que tenemos acá.
No simplemente una carta, sino en todo el compendio, todo lo que Dios reveló a través de su santa palabra. Llama la atención que no le dice a Timoteo con tinta, permanece en mí, en tu Padre espiritual, aquel que te formó más o menos, no usado por Dios, te fue enseñando las cosas que hoy sabes. Permanece conmigo. O permanece, qué sé yo, en mi escuela teológica. Y no quiere decir que no hay una escuela teológica implícita, pero es el enfoque que le está dando el apóstol Pablo a este joven. No dice permanece en mi tradición, no señor, dice permanece en las Escrituras. Hoy le estamos dando a la iglesia le está dando más crédito a los que están parados adelante predicando de las Escrituras en lugar de gente que predique las Escrituras. Y estamos pagando un precio muy alto. No solamente en cuanto a lo que es ser un testigo de Cristo, sino que nuestra conducta cristiana se ve comprometida justamente porque no estamos permaneciendo en la palabra de Dios, sino en hombres que hablan con la palabra de Dios. Y se puede decir cualquier cosa usando como pretexto la Biblia, pero otra cosa distinta es hablar y escuchar lo que Dios nos dice a través de la Biblia. Ojo con eso, mucho ojo. Y yo les he dicho a ustedes muchas veces que no solamente debo ser crítico de las novedades que se dan hoy, pero tienen que ser críticos de esta persona que está delante de ustedes también. Porque si ustedes están siguiendo a Piesco porque predica de cierta manera, estás haciendo mal. Te estás equivocando. Tenemos que seguir a nuestro Señor y Salvador, a Cristo, las Escrituras, no una persona que está parada adelante. Y hoy nos hemos acostumbrado al caudillaje en la iglesia, a exaltar a los hombres que deberían ser los instrumentos de Dios para que nos comunique su palabra. Y sin embargo, hoy somos simpatizantes de personas. Les damos todo el crédito y el elogio en lugar de exaltar a Cristo Jesús, que es tú y mi Salvador, nuestro caudillo, nuestro general, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Dios. A Él le tenemos que dar todo el honor, toda la gloria. Y eso es lo que hacían estos hombres de la fe en el pasado. Entonces, ojo, porque la fe nuestra no descansa en lo que sentimos en un culto. No depende de las emociones. A veces en las iglesias hoy se usan las luces de colores, los gases, las nubes, el juego de, qué sé yo, el ambiente, la música. Mientras están predicando algunos, se toca el pianito o el órgano de fondo para traer un poco, despertar las emociones. Y entonces vamos al culto porque ahí me hacen sentir bien. No sé, el clima, el ambiente que se siente. Está fresquito porque tenemos el aire acondicionado, butacas cómodas, paso un tiempo bárbaro. 2 horas en el servicio me hicieron sentir bien. Bueno, ¿sabes una cosa? Eso no es la iglesia o la misión. Eso no es lo que sostiene nuestra fe. No es lo que experimentamos en un momento de culto, no señor. Es lo que Dios ha dicho en su santa palabra. Eso es lo que sostiene nuestra fe en Cristo Jesús. Hoy la gente le da mayor crédito a las experiencias que tienen en un culto o las emociones en lugar de las sagradas escrituras que van transformando tu vida. Y tomen nota ustedes que, a ver, la progresión de ideas que hace el apóstol Pablo. Capítulo 1, verso 13, le dice, retén la sana enseñanza. 1:14, guarda el buen depósito. Capítulo 2, verso 2, encarga estas cosas a hombres fieles e idóneos. No se trata de hombres, porque está llena la iglesia de hombres y mujeres. No, hombres que sean fieles a la Escritura y que sean idóneos en la Escritura. Hoy tenemos gente que no tiene la menor idea de lo que hablan y son pastores de iglesia. Luego dice el capítulo 2, verso 15, usa bien la palabra de verdad. Capítulo 3, verso 14, lo acabamos de leer, persiste en lo que has aprendido. ¿Qué es lo que aprendió? Bueno, el verso 16 dice, toda la Escritura. Lo que sostiene nuestra fe entonces, hermano querido, es la autoridad de la palabra de Dios.
no la autoridad que le concedemos a alguien que está de paso. No, la palabra de Dios. Ese es tu norte, ese es tu mapa de ruta, ese es el compás para tu vida, no lo que dicen los mortales. Ahora, ¿por qué razón debemos permanecer en las Escrituras, en la palabra de Dios? Bueno, Pablo, en estos versículos que leímos, nos da más o menos el detalle. Número 1, versos 14 y 15, fíjate, estamos en el capítulo 3, es porque solamente las Escrituras nos hacen salvos para la salvación. A través de la historia aparecieron muchos caudillos salvadores, ¿no? Personas que han ofrecido sacar al mundo adelante, arreglar todas las problemáticas sociales que hay. Nuestro continente latinoamericano hoy estamos hasta acá, ¿no? De las palabras, de cuántos se han levantado y se siguen levantando prometiendo el oro y el moro. Y fíjense en ustedes la tragedia que estamos viviendo en nuestro continente. Hace años atrás en las urnas nos decían que iban a sacar a los pueblos adelante y hoy lo que tenemos es un continente que empobrecido, en hambruna. Los edificios que no se sostienen en un terremoto y se viene todo abajo. Y eso es lo menos. El sufrimiento de todos los días de gente que está tapada bajo los escombros de un sistema opresor, mentiroso. Sin embargo, esos son los sistemas y esas son las voces que prometen salvación a nuestros pueblos. Ni hablar los que llevan la bandera de la religión. Mi religión te salva. Mi iglesia te salva, mis libros te salvan, mi caudillaje te salva, mi apostolado te salva. Y sin embargo el apóstol Pablo dice que lo único que me puede hacer sabio para la salvación, y cuando dice sabio es decir comprender lo que es el concepto de aplicación salvífica, porque sabio no es simplemente tener un conocimiento en la cabeza, sino cómo la aplico, cómo la interpreto. Bueno, solo la Escritura me da ese conocimiento práctico para recibir prácticamente la salvación. No que sea una especie de mito o un sueño o algo que, bueno, quizás soy salvo. No, la seguridad absoluta y práctica de que soy una persona redimida en Cristo Jesús, que soy salvo. Dice en el verso 15, las cuales pueden hacerte sabio para la salvación. Y tenemos algunos detalles interesantes, ¿no? En los versos 14 y 15. Primero, la verdad aprendida, verso 14. Fíjense en sus Biblias, permanece en lo que has aprendido, la verdad aprendida. Timoteo no estaba buscando una doctrina nueva como hacían algunos en la iglesia, militados por estos señores que menciona. La fe cristiana no necesita novedades, no necesita nuevas doctrinas. No, Señor, lo que necesita es fidelidad a las doctrinas que el Señor dejó plasmado en las Escrituras. Segundo, verso 14, en la segunda parte, es una verdad abrazada, no solamente aprendida, porque le dice, y te persuadiste. No basta con conocer la Biblia, hermano, no basta con que te recites, hoy estaba diciendo que te recites unos versículos de la Biblia. Está bien, vas por buen camino, pero no te quedes ahí. Timoteo estaba convencido de las Escrituras, lo mismo que su pastor, el apóstol Pablo. Pero resulta que la fe no es una tradición. Hay tradiciones que conservamos, pero no es en sí la fe nuestra una tradición heredada solamente, sino una convicción personal. Que lo que me está diciendo el Señor en su palabra lo creo con todo mi ser, porque Dios habla. El escritor de Hebreos, en el capítulo 11, verso 1, describe, nos da una definición de la fe, no es sino una de las tantas definiciones, y dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la absoluta convicción de lo que no podemos ver. Y comienza entonces a darnos los ejemplos de esa fe que describe en el versículo 11. Y tenemos entonces los hombres que confiaron en el campeón de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo, el Dios de aquellos hombres en quienes pusieron su confianza. Confiaron en Dios, abrazaron la revelación de Dios.
Y número 3, la verdad que salva, versículo 15. Las sagradas escrituras te pueden hacer sabio para la salvación. Así que la escritura no solamente te da información. Leemos y decimos, bueno, a ver qué me dice la Biblia. Bueno, pero ¿y qué hago con eso? A ver, tú viniste esta mañana, hermano y amigo, viniste a esta iglesia y dices, bueno, sí, la verdad nunca había considerado ese versículo. Pero ¿y qué vas a hacer con eso? Estamos leyendo el texto y entonces cuando salgamos de acá, decimos, pucha, qué calor que hizo en la iglesia, ¿eh? ¿Qué hacemos con lo que nos dice el Señor en su palabra? Te está informando, pero la Biblia no solamente informa y no solamente convence, ojo, porque también cuando la vamos analizando nos va dando convicción, sino que la Escritura nos lleva a Cristo. ¿Entienden la dinámica? La Escritura nos lleva al único que produce verdadera salvación. La persona y la obra de Cristo, no solo la persona, pero lo que esa persona hizo en la cruz por ti y por mí. Esa es la verdadera sabiduría, el conocimiento que aplicamos. Leo, me informo, me convenzo de que es la palabra de Dios la que me lleva a la fuente de salvación, de esperanza, que es Cristo Jesús. Los escribas, los fariseos se sabían la Biblia de memoria, mi querido, eran maestros eran expertos. Pero ¿a dónde fueron a parar? Jesús hasta le dijo, ustedes que son prosélitos y al fin de cabo los hacen más hijos del diablo. Bueno, los Ismeneos y Filetos de la vida, eso es lo que están haciendo ahora dentro de la iglesia, los hacen más hijos del diablo que del Señor. Solamente la Escritura nos hace sabios para la salvación. Así que tenemos que permanecer entonces en las Escrituras porque solamente en ellas vas a encontrar la información que salva. Debemos permanecer en las Escrituras también, segundo, porque solamente ellas proceden del aliento de Dios. Fíjate bien, Pablo está diciendo en el verso 16 que la Escritura es inspirada. Así que Pablo acá enfoca lo primero, el origen. ¿De dónde viene esto? Hay gente que le preguntamos, en fin, critican la Biblia porque dicen es palabra de hombres, se sentaron a escribir e interpretar su fe, su experiencia con Dios y entonces voltearon en el papel estas experiencias y nosotros ahora canonizamos esas cosas, ¿no es cierto? Pero la Biblia dice que lo que estos hombres escribieron fue inspirado por Dios. Dios es el autor. Claro, en hermenéutica, cuando estudiamos la Biblia, uno de los conceptos de la técnica de interpretación es, primero que todo, buscar quién es el autor. Y decimos, bueno, acá el autor es Pablo que escribió esta carta. Y está bien, desde un punto de vista hermenéutico. Pero desde un punto de vista soberano, nos dice Pablo, que es el que escribió estas letras, que el que inspiró las Escrituras no son los que escribieron, sino Dios que dirigió a estas personas. La palabra griega es muy interesante, el término es theoniustos, son dos palabras pegadas, ¿no? Literalmente, o sea, desde el punto de vista etimológico tenemos la palabra Dios y la palabra viento o aire. Pneuma es se traduce como espíritu, como aire, viento, de ahí viene la palabra neumáticos, de la rueda de los coches, está lleno de aire. Cuando dice que inspirada significa fue soplada o exhalada por Dios, es el soplo de Dios. Así que el autor primario de lo que tienes allí adelante, que te instruye, que te capacita, es Dios, no meros hombres mortales. El error tiene como autor el hombre amador de sí mismo, que se ama más a sí mismo que a Dios. En cambio, en este caso, el autor de las Escrituras es Dios mismo. Uno te dirige al error, el otro a la edificación. La segunda cosa no es solo el origen, pero también el efecto de las Escrituras. Dice allí que es útil. Hay personas que dicen, no leas la Biblia, no pierdas el tiempo, no sirve para nada eso. Ya esas son cosas anticuadas, no seas arcaico. Bueno, Pablo dice, la Escritura es útil. Muchas cosas son útiles. Es bueno y útil estudiar otras cosas. Pero en materia de conducta y de conocer a Dios, la Escritura es todo suficiente.
Noten que dice que es útil para enseñar. En otras palabras, ¿qué es lo correcto? Hoy vivimos en un dilema en la sociedad donde cada uno tiene su propia idiosincrasia, sus propias creencias, y entonces se estima dentro de su manera de pensar, dice, lo que yo creo y hago es lo correcto. ¿Y qué? ¿Que el otro que está en contra? Bueno, eso es relativo. Él puede tener sus creencias, sus convicciones. La verdad, en definitiva, es relativa. No existe una verdad absoluta. No hay ningún dueño de la verdad. Bueno, entonces, si no hay dueño de la verdad, Dios también es relativo. Enseñar. Luego dice redarguir, en otras palabras, de poder discernir qué es lo que está mal. Nosotros hoy a veces actuamos mal, ¿pero por qué? Porque no conocemos y no aplicamos lo que me dice la Escritura. La Escritura es clara cuando te dice no hagas esto, haz lo otro. Y cuando dice no hagas esto y haz lo otro, redarguye la Escritura mis actos para que hagamos lo que Dios espera de sus hijos. Eso es lo que hace la Escritura. Cuando tú la lees, vas a ver que se habla de un Timoteo, un Pablo, un Mileto, un Himeneo, pero es el espejo de nuestras almas, de nuestras conductas. Es Dios que a través de esa palabra exhalada te va corrigiendo y te va ayudando a entender qué es lo que debes y no debes hacer. Tercero, dice corregir. Es decir, ¿cómo vuelvo al camino si me aparté? Porque puede ser que me aparte, pero Dios ahora nos llama otra vez, nos monta sobre los rieles, nos marca el rumbo, el norte. Y eso es lo que hace constantemente la Escritura. Si entendí algo mal, la Escritura dice, no, bueno, está bien, esa es tu manera de ver las cosas, pero tienes que tener la mente de Cristo. Y entonces nos reenfoca. No es una visión obtusa, sino una panorámica completa que nos ayuda a enfocarnos donde corresponde y cómo corresponde. Y número 4, instruye. En otras palabras, acá ya estamos hablando del cómo permanecer en ese camino. Ojo, la palabra enseñar e instruir la vemos como sinónimos, pero apuntan a dos cosas. Si bien es cierto que es lo mismo en cuanto a adquirir un conocimiento, pero enfoca diferente ángulo. En el caso de corregir es qué es necesario. En el caso de instruir es el cómo hacerlo. ¿Se dan cuenta? Así que uno es el qué debo hacer, el otro es cómo lo hago. Lo que es entonces el enseñar y lo que es instruir. Así que la palabra hace todo ese trabajo. Por eso Pablo dice, mira, escúchame, Timoteo, la palabra es útil. No escuches a estos pedazos de caraduras, de brutos, que lo que están haciendo es llevando a la gente a cualquier lado. No, permanece en esto. Porque esa gente no es útil. Esto es útil, no Pablo, sino las Escrituras son útiles. Así que tenemos que permanecer en las Escrituras, número 1, porque solamente ellas nos hacen sabios para la salvación. Segundo, porque solamente ellas proceden del aliento de Dios. Y en tercer lugar, verso 17, porque son ellas las que te forman completamente para servir a Dios. Fíjense en la dinámica, ¿no es cierto? Nos está hablando de origen, nos está hablando de efecto y ahora termina con propósito. Dice, ¿a fin de qué? O con el propósito de. Yo estudio y permanezco en las Escrituras con un gol. Y el gol es no solamente conocer, sino ser equipado como corresponde por la palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito de las Escrituras? 1, formar creyentes. La formación de un creyente. Y cuando digo la formación de un creyente no es uno que cree simplemente, sino uno que está persuadido y que al formarse como creyente actúa, camina, vive como creyente. En otras palabras, tiene que ver con la madurez espiritual de la persona. En el capítulo 3, versos 6 y 7 dice que estos individuos visitaban las casas, seducían a mujercillas, dice, ¿no? Cargadas de pecado, y terminaban creyendo cualquier cosa y siguiendo a estos charlatanes. Y más adelante dice, que en el verso 13, de que estos van a ir de mal en peor, siendo condenados y llevando a la condenación a todos los demás. O sea que, a fin de cuentas, la dirección en que van no es de formación, sino de destrucción y perdición eterna.
La palabra de Dios forma al creyente, te hace maduro. A veces hablamos con mi esposa, ya llevo 30 años casi, ¿no?, en el ministerio. Y he conocido, se me fue para atrás, he conocido mucha gente inmadura, que tiene muchos años tirados encima, pero eso no garantiza la madurez. Y a veces, le he dicho a mi señora, a veces me siento que hablo con gente de un jardín de infantes. He conocido jóvenes que son más maduros que adultos que ya caminaron y pisaron baldosas en esta vida. Personas que llevan años en el Evangelio y siguen en el enanismo espiritual. No levantan del suelo. Se van arrastrando por la vida cristiana. Y Dios lo que quiere es que cuando adopta a un hijo, es que se desarrolle. Nos alimenta, nos nutre, nos lleva de la mano, nos marca la senda. ¿Para qué? Para que vayas madurando y que tu carácter se asemeje más y más y más cada vez al carácter del Hijo de Dios, que es el ejemplo supremo de hombre y mujer que Dios quiere de cada uno de sus hijos. Madurez. Número 2, equipar al creyente. No solamente formar al creyente, sino de equiparlo. Noten que dice allí, a fin de que el hombre esté perfecto, enteramente preparado. La palabra griega es equipado y tiene que ver con el amueblamiento, otra vez en la etimología, disculpen lo técnico, pero el término es interesante porque habla del amueblamiento o del equipamiento de un barco antes de salir al alta mar. Hermano querido, por la vida no se va nadando. Dios te ofrece un barco y como marinero te equipa. Imagínate un marino que no sepa ni siquiera lo que es una vela. Yo no tengo ni noción de lo que es navegar. Pero no podemos ir por la vida nadando. Dios nos sube en un barco y Él es el capitán. Y Él en el proceso nos va equipando para que vayamos navegando por la vida y podamos llegar al otro lado, a buenos puertos, con éxito. Dios te prepara, te da dones, te da capacidades, la voluntad de servir a Dios. Pablo dice, Dios produce el querer y el hacer. El trabajo de Dios en nuestras vidas, los dígitos de Dios no se apartan. Están ahí trabajando el alfarero, dándole forma a ese barro para su gloria. Deja que Dios trabaje. Y número 3, movilizar al creyente. Dice, a fin de prepararlo para toda buena obra. Que no sea tu vida una vida estancada, sentada en un culto, escuchando hablar a alguien de la palabra de Dios. Está bien, magnífico, pero te tienes que levantar de la silla y tienes que empezar a vivir la vida cristiana, andar como un hijo de Dios, en tu casa, en tu hogar, en tu matrimonio, como padre, como hijos, como vecino, como creyente en la iglesia de Cristo. Dejémonos de tanto sí, amén, 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 pero resulta que el amén no aparece en nuestra vida cristiana. Estos hombres también decían amén, los Filetos y Meneo de la vida, todos estos tipos. Ellos sin duda que decían algo y la gente decía amén. ¿De qué te sirve el amén si no vas a permanecer en las Sagradas Escrituras? Entonces, si las Escrituras vienen de Dios, es decir, el origen, si las Escrituras poderosas para obrar en cada una de nuestras vidas la utilidad de las Escrituras, bueno, entonces la Escritura no solamente merece ser conocida, sino que además tiene que ser obedecida, tiene que ser creída y tiene que ser vivida. Pablo presenta 3 cosas importantes ya como para ir cerrando. Salvación, autoridad y propósito en esos pocos versículos. Por eso es que Pablo le llama a Timoteo a permanecer en las Escrituras, porque esa es la autoridad del Dios a quien adoramos, que nos está hablando y nos está diciendo lo que debemos hacer y es lo que realmente va a mantener nuestra fe.
Muchas veces nosotros elogiamos hoy a los predicadores, a los hombres, a las mujeres de fe, ¿no? Y nos preguntamos, pero a ver, ¿cómo fue que esta gente fueron tan fieles a Dios? Miramos el libro de Hebreos, capítulo 11, que lo sabemos. Y decimos, pero esta gente, ¿cómo hizo? Pasaron las 1001. ¿Sabes? ¿Se acuerdan los chicos estos que fueron a Babilonia? Los amigos de Daniel los tiraron a un horno y no tuvieron ningún problema en que los agarren y los manden allá adentro. Nosotros hoy creo que saldríamos corriendo, estaríamos a las patadas con la gente que nos va a tirar en el horno. A lo menos intentaríamos rajuñarlo y pellizcarlo y agarrarlo a golpe para no ir a parar adentro. Y estos dijeron, fine, ¿dónde está el hueco? ¿Y Daniel? ¿Usted alguna vez fue al zoológico? ¿Usted vio esos pedazos de animales que tienen ahí adentro? Y gracias a Dios que están los barrotes, ¿no? Pero usted saltaría, inclusive animales que los habían dejado sin alimento por varios días, adrede para que cuando tiren a Daniel no le quede nada. Y Daniel no se puso a discutir ahí, no, por favor, yo declaro la justicia social, mis derechos, y qué sé yo, a patalear y a rajuñar. No, este hombre se dejó llevar a la fosa de los leones. No sé si habrá tenido miedo ahí cuando estaba sentado, yo me trato de poner en el lugar de Daniel en esa situación, estaría mirando a los leones para todos lados, diciendo de dónde viene el primero. También trato de meterle un coscorrón en la nariz, no va a servir de mucho. Uno trata de defenderse, si puede. Fueron fieles porque tuvieron fe inconmovible. El contacto y la intimidad que tenían con Dios fortaleció la fe de estas personas. Fueron fieles porque permanecieron incólumes en lo que les había enseñado la palabra de Dios a cada uno de ellos. Hermano, hagamos nosotros lo mismo. No nos maravillemos en estas historias diciendo qué hombres de fe, porque esas historias no fueron dejadas en la Biblia para que digas qué hombres de fe. Es para que tú te veas en el espejo y digas, ¿soy yo un hombre de fe? Porque si tenemos esa fe incólume vamos a hacer grandes cosas igual que ellos. Y las vamos a hacer porque Dios las va a hacer a través de nosotros. Vamos a ser sus instrumentos. Y todo eso empieza por asimilar y aplicar la palabra de Dios en cada una de nuestras vidas. La autoridad de la palabra de Dios no solamente nos mantiene lo que Dios es, sino lo que Dios dice. Y ciertamente Pablo sabía de lo que estaba hablando, a tal punto que le dijo a Timoteo, yo estoy listo ya para ir al sacrificio. Y su fe nunca claudicó, nunca menguó. Al contrario, estaba listo para ir a la presencia del Señor, porque se fortaleció en la palabra de Dios y la aplicó a su vida. Y quiere que lo haga Timoteo exactamente lo mismo. Y ahora la Escritura, a través de la preservación de esta carta, quiere hacer o lograr lo mismo de cada uno de nosotros. Sometámonos a la autoridad de la palabra de Dios. Padre, gracias por haber guardado en el tiempo estas palabras de Pablo, de este padre espiritual que le hizo buenas recomendaciones a aquel llamado Timoteo y que encaraba una cantidad de oposición en la iglesia que estaba dirigiendo. Se habían levantado personas hostiles al ministerio y enseñanza de Pablo y ahora de Timoteo. Los tiempos cambiaron en algunas cosas, pero en otras seguimos siendo lo mismo. Hay muchos Filetos y Meneos y este tipo de gente dentro de la iglesia hoy. Ayúdanos a mantenernos firmes en la fe, teniendo una sola autoridad que es tu persona, Señor, y tu santa palabra a través de la cual nos hablas. Que podamos caminar conforme a la fe y que podamos permanecer cada día, en cada momento y el resto de nuestras vidas en lo que hemos aprendido y de lo que nos hemos persuadido. Gracias por Cristo Jesús que nos dio la salvación. Y si alguien no te conoce, Señor, que pueda ser llevado por tu Espíritu a la presencia de esa cruz donde está el Cristo Salvador, para que otorgues el perdón, la salvación y la vida eterna. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.